Bueno, estudiantes, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 23 de la 10ª edición, ¿verdad? Vamos a ver distribuciones continuas de campos eléctricos. ¿Qué es lo que sucede, digamos, a diferencia de una distribución discreta? Porque antes, cuando uno calculaba campos eléctricos, lo hacía para partículas individuales. Pero ahora vamos a suponer que se calcula el campo eléctrico para un objeto sólido cargado con un volumen definido, ¿verdad? Y para hacerlo haremos un uso extensivo de integrales. Entonces, para esta parte es muy importante que pongan atención para que después cuando hagan problemas de ejemplo sepan cómo plantear correctamente sus integrales. Para empezar, nosotros vamos a considerar objetos cargados continuos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esto que está acá es un objeto cargado, puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser cualquier forma, ¿verdad? Y lo que uno desea hacer es calcular el campo eléctrico en un punto P, ¿verdad? El punto P generalmente se encuentra afuera de la distribución de cargas. Entonces, en general, la fórmula de Coulomb, que decía que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga, bueno, vamos a decirlo mejor dicho, el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico que era igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia al cuadrado, no sirve porque esta fórmula es solamente válida para partículas puntuales, ¿verdad? Para entender por qué no sirve, simplemente considere la cantidad R. La R mide la distancia entre el punto y la partícula. Pero si la partícula no es una partícula, sino que es un volumen grande, ¿verdad? Entonces, el valor de R no está bien definido. Entonces, lo que uno hace es que divide, uno divide la región, ¿verdad? En, en diferentes volúmenes, ¿verdad? Entonces, usted llega y usted agarra una región de la carga pequeñita. Y dice que eso tiene una carga diferencial de Q. Entonces, si la carga es muy pequeñita, uno puede definir correctamente la distancia entre la carga y el punto, como R. Entonces, lo que usted hace es que usted divide su carga en varios pedazos muy pequeños, ¿verdad? Y luego los va sumando. Entonces, decimos que el campo eléctrico sería igual a la sumatoria de cada una de las constantes de Coulomb por las cargas pequeñas dividido entre R cuadrado. Pero si las cargas son realmente muy, muy pequeñas, entonces lo que uno hace es que uno suma una cantidad que es infinitamente grande de cargas, ¿verdad? Entonces esto se convierte realmente en una integral. La constante Coulomb integrada con respecto a la carga y la distancia, ¿verdad? Pues para esto, hacemos un uso de densidades de carga. Cuando uno usa la palabra densidad, se puede referir a una de las siguientes tres situaciones. En primer lugar, tenemos la densidad volumétrica. La densidad volumétrica, ρ, corresponde a la carga con respecto al volumen, ¿verdad? Pero en general, la forma correcta de definirla es como la derivada de la carga con respecto al volumen. La densidad volumétrica se representa con la letra ρ, que era la misma letra con la que representamos la densidad en líquidos y sólidos. Pero también tenemos la densidad superficial. La densidad superficial se representa con la letra sigma, Y también, y es la carga por unidad de área. Entonces, tiene unidades de carga de Coulomb entre metro cuadrado, ¿verdad?
Y por último tenemos la densidad lineal. La densidad lineal mide cuánta carga hay por unidad de distancia. Y se representa con la letra griega lambda. Lambda como una X, pero le falta el palito de arriba, ¿verdad? Entonces, lambda mide la carga por unidad de distancia. Las densidades, a su vez, pueden ser constantes o pueden no ser constantes. A veces nos encontramos que las densidades dependen de las coordenadas. Entonces, voy a contar aquí que las densidades pueden ser variables. Entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el cálculo del campo eléctrico. Vamos a ver un ejemplo muy fácil. Tal vez el ejemplo más sencillo es el de una barra cargada. Considere una barra de largo A no, de largo L. No, largo L y uniformemente cargada con una carga Q mayúscula. Entonces, digamos que yo tengo el sistema de coordenadas X y Y. Y yo tengo la barra sobre el eje X. Les voy a dibujar aquí una barra de color rojo. ¿Verdad? Vamos a decir que esta barra tiene un largo L. Pues esta distancia, esta longitud mide L. Y esta barra tiene una carga eléctrica Q mayúscula. Lo que pasa es que la carga eléctrica está distribuida uniformemente sobre la longitud de la barra. Por lo tanto, como es una distribución lineal, tiene sentido hablar acerca de la densidad lineal de carga. Vamos a decir que esa densidad es lambda, es igual a la derivada de la carga con respecto a la distancia, ¿verdad? Pero como es constante, entonces yo puedo decir que esto simplemente es igual a la carga total dividida entre el largo total, porque es de hecho una cantidad constante. Supongamos también que la barra se encuentra a una distancia A del origen. Vemos que esta distancia es la distancia A. Entonces, este punto que está aquí corresponde al origen. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Determine el campo eléctrico en el origen. Vean que la respuesta que ustedes den tiene que depender de las siguientes cantidades. Solo puede depender de Q, de L, de A y la constante de Coulomb K, ¿verdad? No puede depender de nada más porque esos son todos los parámetros que da el problema. Entonces, lo que uno hace en este tipo de casos es que agarra la barra, ¿verdad? Y coge un pedazo muy pequeñito. Digamos esto, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice es que este pedazo de barra tiene un ancho de X. ¿Verdad? Pues con eso lo que quiero decir es que es un ancho infinitesimal, muy pequeño, de X. Y que ese pedazo de barra tiene una carga eléctrica de Q, ¿verdad? Evidentemente, el valor de dq va a depender de qué tan grande sea el de X. Entre más grande sea el de X, mayor va a ser la carga eléctrica que le quepa. Pero asumimos que es muy pequeño. Entonces, como es una distancia tan pequeña, uno puede definir la distancia entre el origen y ese punto, ¿verdad? Lo que decimos es que esta distancia la llamamos la distancia X. Entonces, el campo eléctrico que es generado solamente por esa carga pequeña, vamos a llamar el campo eléctrico DE, ¿verdad? DE
va a ser igual a la constante de Coulomb por dq dividido entre la distancia al cuadrado. Pero la distancia al cuadrado es x, ¿verdad? X al cuadrado. Realmente, el campo eléctrico deberíamos decir que es un vector, pero al tratarse de un problema en una dimensión, uno puede decir que el DE es simplemente igual a DEX, ¿verdad? Que es la componente en X del campo eléctrico. Porque esa barra no va a generar un campo eléctrico en el eje Y ni en el eje Z, porque es una barra delgada. Pero en cambio sí genera un campo eléctrico en el eje X. De hecho, vean que si la carga es positiva, ¿verdad? Si decimos que Q es positivo, entonces las reglas sobre la dirección del campo eléctrico nos dicen que el campo eléctrico debería apuntar hacia afuera de la barra. Entonces, cuando medimos el campo eléctrico en un punto que se encuentra en el origen, el campo eléctrico debería apuntar hacia la izquierda. Para respetar esa ley, ¿verdad? De que el campo eléctrico va hacia afuera, que va saliendo hacia afuera de la barra. Okay, pero este sería entonces el campo eléctrico que es generado solamente por una carga pequeña de Q. Yo quiero saber cuánto campo eléctrico es el que genera toda la barra. Entonces, para hacerlo, lo que uno hace conceptualmente es sumar todos los DQs que caben dentro de la barra. Pero como son infinitos, lo que uno hace realmente es integrar. Entonces, el campo eléctrico en el eje X, ¿verdad? Quedaría como la integral de dx y queda entonces como la integral de q, de k de q entre x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en esta integral tenemos un problema y es que la integral se hace con respecto a la carga. Sin embargo, el integrando, es decir, las cantidades que están dentro de la integral son la constante de Coulomb y la coordenada x. La constante de Coulomb es una constante, entonces se puede sacar de la integral, pero la x no. Porque recuerden que la posición de la carga de Q es dada por x, pero la carga eléctrica en la barra está distribuida desde un extremo que está a la izquierda, o sea, en x igual a A, hasta un extremo que está hacia la derecha, que es x igual a A más L, ¿verdad? Que es sumándole a la distancia A el largo de la barra. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo va a ser utilizar la densidad lineal de carga. La densidad lambda era igual a dq entre dx, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que dq es igual a lambda por dx. O sea, realmente lo que estoy haciendo acá es aplicar una sustitución de variables, ¿verdad? Por lo tanto, el campo eléctrico que era la integral de k de q entre x al cuadrado se convierte en k, en la integral de k lambda de x al cuadrado de x entre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora sí estoy logrando hacer que la integral se haga con respecto a las variables que están dentro del integrando. Y la integral se tiene que hacer siempre dentro de los límites de la carga. Entonces, la carga eléctrica empieza cuando x es igual a A y termina cuando x es igual a L. Entonces, esto es igual a, saco las constantes, entonces saco k, saco lambda y me queda la integral de x entre x al cuadrado de x igual a x igual a más L. Entonces, para esto es importante repasar bien las integrales, ¿verdad? La integral de 1 entre x al cuadrado es igual a menos 1 entre x, ¿verdad? Y se evalúa desde x igual a hasta x igual a
más L. Y por lo tanto, esto es igual a K por lambda por menos 1 entre A más L menos 1 entre A, ¿verdad? Entonces igual a K por lambda por 1 entre A menos 1 entre A más L. Finalmente, yo recuerdo que haya dicho que lambda era igual a la carga total dividido entre L. Y yo tengo lambda acá. Entonces quiere decir que el campo eléctrico queda como K por Q entre L por 1 entre A menos 1 entre A más L. Entonces, eso que está acá sería la respuesta. Yo puedo incluso dejarlo como una cantidad vectorial. Entonces, ahí le pongo el menos I para decir que apunta hacia el lado izquierdo. Y esa sería la respuesta. Sería el campo eléctrico. ¿Qué? Antes de seguir, quisiera aclarar unas cosas importantes. Vean que yo les había dicho en un principio que la respuesta tenía que depender únicamente de L, de Q, bueno, de L, de Q, de A y de la constante de Coulomb. Y efectivamente mi respuesta depende de la constante de Coulomb, depende de la carga, depende de L y depende de A y no depende de nada más, ¿verdad? Si en mi respuesta me hubiera quedado que depende de X, estaría incorrecta, porque X no es un parámetro en este problema. X es la variable con la que yo artificialmente estoy diciendo que se encuentra el pedazo de carga de Q, ¿verdad? Pero la X no representa nada, o sea, la X no es un valor que ustedes midan en este problema. La X no está, la X es simplemente una variable de integración que yo utilizo para calcular el campo eléctrico. Pero la X no es una cantidad real. Por lo tanto, la respuesta no puede depender de la X, porque no existe, ¿verdad? La X está como un artificio para calcular la integral, pero realmente no es una variable física que se pueda medir. Entonces, los problemas de campos eléctricos se resuelven mediante métodos parecidos a este. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿por qué fue que en el límite de esa integral cambió de L a A? Perdón, no se le escucha, ¿puede hablar más alto? Profe, Así, sí, ¿por qué el límite de esa perdón, integral cambió? es que no se oye, o sea, puede hablar más alto otra vez, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí, sí, perdón. Ok, tranquilo. ¿Que por qué el límite de la integral cambió de ser L a A más L? ¿Dónde? No, o sea, mira, aquí no era L, aquí tenía que ser A más L, ¿cierto? Porque es desde acá hasta acá, ¿verdad? Desde X igual a A hasta X igual a A más L, ¿cierto? ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Ajá. Con la fórmula al final, el menos i, ¿es porque va hacia la izquierda del campo eléctrico? ¿O es Ajá, como parte de la fórmula? Ah, ok. es por la Si va a la dirección, izquierda, le pongo el menos. sí, menos I, ¿verdad? Ujú. Ok. Gracias, profe. Ok, Profe, sí. que yo tenía la duda de qué pasaría con esa fórmula si la carga fuera negativa. La O única sea, diferencia, la ¿cómo? única diferencia sería que entonces no sería menos I, sería más I, porque entonces el campo apuntaría hacia adentro de la barra. Pero todo lo demás sería igual, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Sí, el signo de la carga, digamos, no es tan importante. Lo único que hace es determinar la dirección del campo eléctrico, pero no determina, digamos, la forma de calcularlo.
Hay otro ejemplo muy importante. Hay dos, de hecho. Vamos a ver, dos más. El campo eléctrico generado por un anillo. Por un anillo de radio A, de carga Q mayúscula y a una distancia X del centro del anillo. Todas estas características tenemos que decirlas a la hora de calcular el campo eléctrico. Entonces, vamos a imaginarnos lo siguiente. Ustedes tienen un anillo cargado. Un anillo es un círculo que solo tiene la circunferencia, ¿verdad? O sea, que está vacío por dentro. Entonces, este círculo rosado va a ser el anillo, ¿verdad? Esta línea negra que estoy dibujando es el eje X. Entonces, el eje X pasa por el centro del anillo. Y si este punto es el centro del anillo, entonces quiere decir que el anillo tiene un radio A, ¿verdad? El radio de esta distancia A. Entonces, el anillo tiene una distribución de carga uniforme. Ahora, el anillo, aunque sea circular, es un cuerpo que tiene, podríamos decir, solamente una dimensión, porque es una línea, ¿verdad? Entonces, para este caso también nosotros podemos hablar de una densidad lineal de carga. Definimos el lambda como dQ entre ds, donde ds va a ser un pedazo muy pequeño del anillo. Entonces, digamos que yo agarro el anillo y selecciono un pedazo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, ese pedazo de anillo va a tener un ancho de S. Y toda la carga eléctrica que está dentro de ese pedazo tiene una carga de Q, ¿verdad? Entonces, lambda va a ser de Q dividido entre ds. Ahora, si el anillo es uniforme, entonces yo puedo definir lambda también como la carga eléctrica dividida entre la circunferencia del anillo, que sería 2pi por A, ¿verdad? 2pi por A. Ahora bien, digamos que yo quiero medir el campo eléctrico que es generado por el anillo en un punto que se encuentre a cierta distancia del centro. O sea, un punto que se encuentre acá y que se encuentre a una distancia X del centro, ¿verdad? Entonces, mi respuesta en este caso sí va a depender de la X, porque la X es efectivamente un parámetro que yo puedo medir. X es la distancia entre el centro del anillo y el punto donde estoy midiendo el campo eléctrico. Entonces, lo que uno hace en primer lugar es calcular solamente el campo eléctrico de un pedazo muy pequeño de la distribución. En este caso sería calcular el campo eléctrico generado por la carga eléctrica de Q, que tiene un tamaño de S, ¿verdad? Entonces, vean en primer lugar que la carga eléctrica de Q se encuentra a una distancia R del punto en cuestión. Esta distancia sería mi R, ¿verdad? Donde R al cuadrado, ustedes pueden ver, tiene que ser igual a la X al cuadrado más A al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto que está acá es como un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que esto tiene un campo eléctrico de E igual a K por dQ entre R al cuadrado en la dirección radial iría hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a K por dQ dividido entre X al cuadrado más A al cuadrado. De paso, yo me aprovecho que el teorema de Pitágoras habla de R al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo puedo simplemente poner ahí X al cuadrado más A al cuadrado. Ok.
El punto es que el campo eléctrico va a tener esta dirección, ¿verdad? Y nosotros no podemos omitir el hecho de que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, ¿verdad? Y como es vectorial, yo puedo separarlo en componentes también, ¿verdad? Ahora bien, a la hora de sumar todos los campos eléctricos, yo tengo que tomar en cuenta todas las direcciones. Entonces, vean que yo también puedo eventualmente dirigirme al extremo opuesto del anillo y agarrar otro pedazo de carga que tenga un tamaño de S y una carga de Q, ¿verdad? Este pedazo de carga también se va a encontrar a una distancia R al cuadrado igual a X al cuadrado más A al cuadrado. La diferencia va a ser que ahora el campo eléctrico va a apuntar hacia esta dirección. Hacia esta dirección. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que independientemente de dónde se encuentre la carga eléctrica que yo estoy midiendo, ¿verdad? El campo va a tener una componente que va a ser paralela al eje X, ¿verdad? Y va a tener también una componente que va a ser paralela al eje Y. Si el campo eléctrico venía hacia arriba, entonces la componente en el eje Y va a ir hacia arriba, ¿verdad? Pero en cambio, si el campo eléctrico más bien venía hacia abajo, entonces la componente en el eje X va a ir hacia la derecha, pero la componente va a ir hacia abajo. La componente en Y va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esto de acá? Bueno, y si yo separo el campo eléctrico en la componente en el eje Y en la componente en el eje X, entonces, a la hora de considerar toda la vuelta, o sea, todo el anillo, yo me doy cuenta de que los puntos que se encuentran en las direcciones opuestas del anillo van a generar una componente en el eje Y que se cancela con la del otro punto. Pero las componentes del eje X no se cancelan, sino que se suman todas entre sí. Entonces, decimos que la componente, o sea, las componentes en X de los campos de todas las partículas individuales se suman, ¿verdad? Pero las componentes en Y o en Z también se cancelan para partículas en posiciones opuestas del anillo. Digo también en el eje Z, porque bueno, uno puede decir que el eje X, el eje Y va para acá y el eje Z va hacia acá, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un punto en el lado opuesto que cancela el campo eléctrico de la otra en el eje Y o en el eje Z. Pero en el eje X, no. En el eje X se van a sumar. Entonces, como yo sé que los campos eléctricos en el eje Y y en el eje Z se van a cancelar entre sí, no tiene ningún sentido que yo me tome el esfuerzo de calcular el campo eléctrico en Y y Z, porque ya sé que va a dar 0. Entonces, si el campo eléctrico es igual a la componente en X en Y, más la componente Y en J, más la componente Z en K, yo ya sé que este da 0 y que este da 0. Y la única componente que posiblemente no me va a dar 0 va a ser la componente en X. Entonces, yo quiero calcular únicamente la componente en X del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo hago para calcular la componente en X del campo eléctrico? Bueno, en primer lugar, me preocupo por calcular la componente en X de una única partícula.
Entonces, digamos que yo defino este ángulo como el ángulo Z, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo decir yo con respecto a este ángulo Z? Yo puedo decir, por ejemplo, que el coseno de Z es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces es igual a X dividido entre R. O sea, es igual a X dividido entre raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico en el eje X generado por esta partícula de carga de Q va a ser igual a K por dq entre R al cuadrado por el coseno de Z, ¿verdad? Ese coseno de Z es muy importante y no lo puedo omitir porque es lo que me permite a mí distinguir entre el campo eléctrico total de esa partícula y la componente en X del campo eléctrico de esa partícula. Entonces, esto es igual a K por dq. R al cuadrado era X al cuadrado más A al cuadrado. Y el coseno de Z, por su parte, es igual a X dividido entre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado. En total, esto, vean que estamos multiplicando un factor por la raíz del factor. Entonces, esto es igual a K por X por dq dividido entre paréntesis X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Ahí simplemente estoy aplicando una fórmula notable, ¿verdad? K por X de Q entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Ahora bien, campo eléctrico total en el eje X es la integral de esto. Entonces es la integral de K por X de Q entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Y ahora el problema es cómo calcular esta integral, porque la integral se hace con respecto a Q, pero todo lo que está dentro del integrando me queda dependiendo de X y de A, ¿verdad? Entonces, el paso que sigue es recordarme sobre la densidad de carga. Recuerdo que lambda era igual a dq entre ds. Entonces, dq es igual a lambda por ds, donde ds es la distancia de un pedacito de carga muy pequeño. Entonces, el campo eléctrico sería igual a la integral de K por X por lambda ds dividido entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Ahora bien, yo tengo que definir bien cuáles cantidades dentro de este integrando se consideran que son constantes. La constante de Coulomb, como el nombre lo sugiere, es constante, ¿verdad? Pues yo la puedo sacar de la integral. Para este problema, la X también se puede considerar una constante. ¿Por qué? Porque todas las partículas que se encuentran dentro del anillo se encuentran a la misma distancia en el eje X. Entonces, es la misma para todos y yo la puedo sacar como una constante de la integral. Si hubieran partículas que están más cerca que otras, en ese caso yo no podría tomar la X como una constante, pero para este problema sí lo puedo hacer. De la misma forma, el radio A del anillo es también una cantidad constante. Pues quiere decir que en realidad todo lo que se encuentra dentro de esta integral es una constante. Esto es igual a K por X por lambda entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios ds, ¿verdad? ¿Qué significado tiene la integral con respecto a ds? La integral con respecto a ds es simplemente la circunferencia del anillo.
O sea, es 2pi por A. Esto es igual a K por X por lambda por 2pi por A dividido entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios. Y si yo quiero, también puedo sustituir de vuelta lambda en términos de Q y A, ¿verdad? Porque yo recuerdo que lambda también era igual a la carga total dividida entre la circunferencia del anillo. Entonces quiere decir que el campo eléctrico en el eje X es igual a K por X por Q dividido entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios. Ahí hice una sustitución y por lo tanto el campo eléctrico ya con una cantidad vectorial sería igual a K por X por Q dividido entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios. Y ahí está. Ustedes recuerdan que la ley de Coulomb dice que para partículas puntuales el campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia, ¿verdad? Sin embargo, para este anillo, la ley de Coulomb no se cumple porque el anillo no es una partícula puntual. Pues quiere decir que el campo eléctrico decae de una forma más complicada. O sea, no decae con el cuadrado de la distancia, sino que depende, ¿verdad?, de esta fórmula. O sea, la dependencia que tiene esta fórmula con respecto a X determina de qué manera es que el campo eléctrico decae con la distancia. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo sé que hasta aquí todo está, parece muy abstracto, ¿verdad? Sería buena idea que ustedes repasen del libro los ejemplos que tienen resueltos de distribuciones continuas de campo. Otro ejemplo tenemos que ver es el campo eléctrico generado por un disco. Ese puede ser un poquillo más trabajoso. Un disco de radio A. Vamos a ver, un disco es un círculo que está relleno, ¿verdad? De radio A y a una distancia X del centro. Entonces, ahora para dibujar el disco, lo voy a dibujar relleno. Entonces, el eje X sale por acá. Y el disco tiene por sí solo un radio A. Ahí. Y el punto donde yo quiero medir el campo eléctrico se encuentra en este lugar, que se encuentra a una distancia X del origen, del centro del disco. Ahora, como estamos trabajando con un disco, el disco se considera como una superficie plana. Entonces, no tiene sentido hablar de la densidad lineal del disco, sino que más bien tiene sentido hablar de la densidad superficial. Entonces, vamos a utilizar el concepto de la densidad superficial sigma, que es igual a la dQ dividido entre dA, donde dQ es un pedazo de carga que está delimitado por una área muy pequeña. Y va a ser igual a la carga total del disco dividido entre el área del círculo.
el área del disco, o el área del círculo es pi por a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el problema con el que uno se enfrenta, en primer lugar, es determinar de qué forma es que yo puedo separar el disco en cargas pequeñas que me facilite a mí calcular el campo eléctrico. Una forma de hacer este problema es partiendo de la solución que encontramos para el campo eléctrico de un anillo. Entonces, lo que uno hace es que separa el disco en varios anillos concéntricos. Entonces, digamos que esto que está acá es un anillo dentro del disco, ¿ok? Ese anillo que está dentro del disco, vamos a decir que tiene un radio R. Y va a tener una carga eléctrica dQ. ¿Ok? O sea, dQ es la carga eléctrica que está almacenada dentro del anillo morado. Ahora bien, ese anillo va a tener un ancho pequeñito, pero va a ser un ancho diferencial de R, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área que tapa ese anillo? El área que tapa el anillo corresponde precisamente a la circunferencia del anillo, o sea, 2pi por R, multiplicado por el ancho del anillo, que sería de R, ¿verdad? O sea, es como si estemos midiendo el área de esa circunferencia, ¿verdad? Es un área muy angosta y es igual a la circunferencia multiplicada por el ancho. Por lo tanto, queremos ver cuál es el campo eléctrico generado por este anillo. Ahora bien, nosotros sabemos que en general, ¿verdad? En general, para un anillo de radio A, el campo eléctrico producido, habíamos dicho que era de K por X por Q, dividido entre X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Pero ahora, para un anillo de carga dQ y radio R, se produce un campo eléctrico de E. O sea, va a ser un campo infinitesimal, donde, ahora sí, el DE va a ser igual a K por X de Q dividido entre X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Entonces, vean que lo que estoy haciendo acá es sustituir Q por DQ y sustituyo también A por R, porque ahora el anillo que se encuentra dentro del disco va a tener un radio R. Ahora, esta integración ya no va a ser tan trivial. Vean que yo puedo entonces ahora tomar el dQ como sigma de A, ¿verdad? Y a su vez yo sé que dA es igual a 2πr de R, entonces esto es igual a sigma por 2πr de R. Entonces esto es igual a K por X por sigma por 2πr de R dividido entre X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Y ahora sí, para determinar el campo eléctrico producido por todo el disco, yo tengo que empezar a sumar el montón de anillos concéntricos que se pueden dibujar sobre el disco. Es decir, tengo que hacer una integral con respecto a la variable R que vaya desde R igual 0 hasta R igual A. Entonces, campo eléctrico es igual a la integral desde R igual 0 hasta R igual a de K por X por sigma
por 2πr de r dividido entre x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Recordando siempre que para este problema la x se considera una constante, mientras que la constante de Coulomb también es constante, ¿verdad? El sigma es constante. Lo único que no es constante es la coordenada r, porque la coordenada r lo que me dice es cuánto mide cada uno de los anillos dentro del disco, ¿verdad? Pero recuerden, o sea, los anillos realmente no existen, o sea, son simplemente un artificio que usamos para calcular la integral. Entonces, saco todas las constantes, saco k, saco x, saco sigma, saco 2pi, y esto es igual a la integral desde r igual 0 hasta r igual a de r de r entre x a la 2 más r a la 2 a la 3 medios. Y esa integral que nos queda ya no es una integral, ¿verdad? Trivial. Se puede contestar fácilmente aplicando los conocimientos que tenemos de cálculo 1. Sin embargo, para no ahondar demasiado en los detalles, vamos a poner simplemente que el campo eléctrico entonces queda que es igual a K por X por sigma por 2pi por, vamos a poner ahora, hagamos la sustitución U igual U al cuadrado igual a X al cuadrado más R al cuadrado. No, mejor U. Y pongamos du igual a 2x, a 2r de r. Entonces el campo eléctrico ahora quedaría como la integral de r de r, que sería du medios, y lo de abajo que quedaría como u a la 3 medios, ¿verdad? Donde ahora el límite de integración se hace desde u igual a x al cuadrado hasta u igual a x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Sí? Vean que si ustedes adaptan los límites de integración a la nueva variable, no deberían tener problemas. Y por lo tanto, esto quedaría igual a k por x por sigma por pi entre la integral de 1 entre u a la 3 medios sería igual a menos u a la menos 1 medio entre menos 1 medio desde u igual a x a la 2 hasta u igual a x a la 2 más a la 2. Y eso sería igual a k por x por sigma por pi por 1 entre x menos 1 entre raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2. Y ahí estaría la integral. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí me olvidé, me comí un 2. Ahora sí. Esas integrales están en tablas, ¿verdad? O sea, eso ustedes lo pueden consultar para no gastar mucho tiempo en calcular integrales. Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas?
Ok. Después de ver cómo calcular campos eléctricos mediante integrales, vamos a ver un tema que es el de flujos eléctricos. Considere un campo eléctrico que atraviesa una superficie de área A. Entonces, voy a representar con estas flechas a un campo eléctrico. Digamos que es un campo eléctrico constante y uniforme que apunta hacia la derecha. Cuando uno habla de campo eléctrico, es importante tener en cuenta que es un vector, ¿verdad? Que tiene dirección. Tiene magnitud y tiene dirección. Mientras que vamos a decir que el área que atraviesa este campo eléctrico va a ser como una especie de rectángulo que se encuentra de camino. Pongamos el rectángulo, pongámoslo acá. Aquí. El área generalmente la tratamos como si fuera una cantidad escalar. Sin embargo, en ciertos contextos, como en este, el área se puede considerar también como un vector. Entonces, el área va a ser un vector con la magnitud igual a la del área, ¿verdad? Y cuya dirección va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, el vector de área apunta hacia la dirección perpendicular de la superficie. Pues de esta forma se define el flujo eléctrico de la siguiente forma. Flujo eléctrico es una cantidad escalar que se representa con la letra phi, a veces se escribe phi e, y es igual al producto punto del campo eléctrico con el área que atraviesa. Entonces, es igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo que se forma entre el campo eléctrico y el área. El campo eléctrico, el flujo eléctrico, perdón, se mide con las correspondientes unidades de medida, o sea, se mide con unidades de campo eléctrico por área. Se mide en Newton entre Coulomb por metro al cuadrado. Newton entre Coulomb, que es la unidad de medida del campo eléctrico, y el área que se mide en metros cuadrados. Ahora bien, hay toda una clase de problemas en los que uno puede aplicar el flujo eléctrico para calcular cómo es que atraviesa el campo eléctrico en la superficie. Incluso se puede considerar para cuerpos cerrados. Vamos a ver unos ejemplos. Considere un cubo de lado A y un campo
eléctrico E apuntando hacia el eje X. Determine el flujo eléctrico en cada una de las caras. Entonces, digamos que yo tengo un cubo. En primer lugar, tengo un sistema de coordenadas X, Y, Z. Vamos a hacer un problema tridimensional. Entonces, este sería el eje X, el eje Y el eje Z. Y voy a dibujar un cubo. Entonces, ese cubo va a tener un lado A. Y va a estar con una de sus esquinas en el origen. Entonces el cubo se va a ver de esta forma. Así más o menos, ¿verdad? Y vamos a decir que cada una de las caras mide A. Ahora bien, hay un campo eléctrico que apunta hacia el lado derecho. Va hacia esta dirección. Dejémoslo algebraico, o sea, dejémoslo en términos de E. Entonces, pongámosle un nombre a cada una de las caras del cubo. El cubo tiene 6 caras. Entonces, digamos que esta va a ser la cara 1, la de abajo. La cara 2, la cara 3 va a ser la del frente. La cara 4, la de la derecha. La cara 5, la de atrás. Y la cara 6 va a ser la de arriba. Pongamos el 1 aquí abajo. Ok, entonces, cada una de las caras del cubo va a tener un vector de área. Es decir, va a tener un vector que apunta perpendicularmente hacia afuera del área. Entonces, para la cara 1, el vector de área apunta hacia abajo, ¿verdad? Para la cara 2, el vector de área apunta hacia la izquierda. Para la cara 3, el vector de área apunta hacia afuera. Para la cara 4 apunta hacia la derecha. Para la cara 5 apunta hacia atrás. Y para la cara 6 apunta hacia arriba. Todo eso tenemos que imaginárnoslo como si fuera para un cubo, ¿verdad? Entonces este sería el área 1. Esta sería el área 3, el área 2, el área 4, el área 5 y el área 6. Entonces, recordemos que el flujo eléctrico se define como el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área. Ahora, ustedes recordarán que entre las propiedades que tenía el producto punto, había una propiedad que decía que el producto punto siempre es igual a 0 cuando se calcula para vectores que son perpendiculares. Pues en este caso, ustedes pueden ver fácilmente que la cara 1, la cara 3, la cara 5 y la cara 6 tienen vectores que son perpendiculares al campo eléctrico. Eso quiere decir que inmediatamente podemos decir que el flujo eléctrico por la cara 1 es igual al flujo eléctrico por la cara 3, es igual al flujo eléctrico por la cara 5, es igual al flujo eléctrico por la cara 6, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en estos casos el vector de área es perpendicular al campo eléctrico. En cambio,
no va a ser 0 para la cara 1, para la cara 2 ni para la cara 4. En el caso de la cara 4, el vector de área es paralelo al campo eléctrico. Paralelo porque van los dos para la derecha. Entonces, campo eléctrico de la cara 4 es simplemente igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicada por el área, es decir, es igual al campo eléctrico multiplicado por A al cuadrado, porque el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿verdad? Mientras que el flujo eléctrico por la cara 2, o sea, por la cara de la izquierda, da negativo, porque en ese caso el campo eléctrico es antiparalelo al vector de área. El vector de área apunta hacia afuera, apunta hacia la izquierda, mientras que el campo eléctrico apunta hacia la derecha. Entonces sería igual a menos E por A. Es menos E por A al cuadrado. ¿Verdad? O sea, es negativo porque son antiparalelos. Es como calcular el coseno del ángulo de 180 grados, ¿verdad? Uno también podría entonces para este caso calcular el flujo eléctrico total como la suma de todos de los flujos de las 6 caras. Y eso daría 0. ¿Por qué daría 0? Porque el flujo eléctrico de la cara 1, de la cara 3, 5 y 6 es 0, mientras que el flujo eléctrico de la cara 4 y el de la cara 2 no son 0, pero se cancelan entre sí. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok, ahora, nos interesa hacer otro ejemplo, que es el calcular el flujo eléctrico del campo generado por una partícula de carga Q en el centro de una esfera de radio A. Ok. ¿Qué sucede en este caso? Yo tengo una partícula cargada, pequeñita, Q. Asumamos, por simplicidad, que es positiva y que se encuentra en el centro de una esfera. Entonces, la partícula se encuentra a una distancia A de la superficie de la esfera. Ahora, cuando yo digo que es una esfera, me estoy refiriendo a una superficie imaginaria. No tiene que ser necesariamente una superficie real, ¿verdad? No tiene que ser, por ejemplo, un cascarón que se encuentre realmente ahí. Se puede referir a cualquier superficie imaginaria que yo desee considerar. Ahora bien, el campo eléctrico generado por la partícula puntual que se encuentra ahí, sabemos que es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado, donde la distancia se mide desde la partícula hasta el punto donde se mide el campo eléctrico. Y si la partícula es una partícula positiva, entonces el campo eléctrico sale radialmente hacia afuera, ¿verdad? Por lo tanto, cuando las líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie, las atraviesan perpendicularmente. ¿Verdad?
forman un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces, vamos a ver. En la superficie de la esfera, el campo tiene la magnitud siguiente. La magnitud del campo eléctrico se calcula como K por Q entre R al cuadrado cuando R es igual a A, porque se está midiendo exactamente sobre los puntos de la esfera. Y eso es igual a K por Q entre A al cuadrado. Luego, por otro lado, el área de la superficie de la esfera es igual a, pues, el área de un círculo es pi por R al cuadrado, pero el área de una esfera es distinta. El área es igual a pi, es igual a 4 por pi por radio al cuadrado, pero el área, el radio de la esfera es A, ¿verdad? Entonces decimos que es por A al cuadrado. Y ya sabemos que el ángulo zeta que se forma entre las líneas de campo eléctrico y las líneas del vector de área son de 0 grados, ¿verdad? No 90, sino 0. ¿Por qué? Porque ambas apuntan hacia la misma dirección. Entonces, hacia aquí va el área, 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 hacia aquí va el área. Por lo tanto, cuando ustedes calculan el flujo eléctrico como el producto punto del campo con el área es igual a la magnitud del campo por el área por el coseno de 0, porque el campo eléctrico y el área son paralelos. Es igual entonces a K por Q entre A al cuadrado por 4pi por A al cuadrado. No depende de A, es igual a 4pi por K por Q. Finalmente, vamos a hacer uso de la sustitución que vimos la semana pasada, que decía que la constante de Coulomb es igual a otra constante epsilon que se calcula como 1 entre 4pi epsilon sub 0. De esa forma, el flujo eléctrico, que es igual a 4pi por K por Q, sería simplemente igual a Q entre epsilon sub 0. Entonces, esto que está acá es el flujo eléctrico que pasa a través de la superficie de la esfera. Ese sería el flujo eléctrico que pasa a través de la superficie de la esfera. Lo que es interesante de ese resultado es que la respuesta depende únicamente de la carga Q. También depende de la constante epsilon sub 0, pero es una constante que tiene el mismo valor siempre. La respuesta no depende del radio de la esfera. De hecho, no depende de qué tan grande sea la esfera. El flujo eléctrico que pasa a través de las caras siempre va a ser el mismo. Ok. ¿Preguntas, dudas?
Pues ahora sí vamos a ver qué es lo que dice exactamente la ley de Gauss. La ley de Gauss parte del resultado que obtuvimos anteriormente. Gauss se escribe con 2 S porque es un apellido alemán. Considere una carga Q encerrada dentro de un volumen arbitrario. Entonces, digamos que el volumen arbitrario puede ser una esfera, pero también puede ser una superficie irregular, ¿verdad? De esta forma. Entonces, hay una carga eléctrica en el interior de la superficie. Y esa carga eléctrica se conforma de varias partículas cargadas en el interior de la superficie. Entonces hay una carga Q1, una carga Q2, hay una carga Q3, ¿verdad? Entonces, la carga total es igual a Q1 más Q2 más Q3. Pongámosle, mejor dicho, la carga encerrada para diferenciar a la carga que se queda afuera. Pues la carga encerrada es igual a Q1 más Q2 más Q3 más etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, si la superficie es verdaderamente irregular, entonces nosotros deberíamos encontrarnos con un problema a la hora de calcular el flujo eléctrico. Porque la distancia entre las cargas y la superficie, así como la dirección con la que viajan los vectores de campo eléctrico, tienen que ser increíblemente irregulares. Eso quiere decir que el cálculo de el flujo eléctrico puede ser un problema complicado. O sea, que puede ser computacionalmente complicado. Quiere decir que a la hora de calcular puede ser muy difícil, ¿verdad? Porque si ese fuera el campo eléctrico, entonces la distancia que hay, ¿verdad?, entre cada partícula y cada superficie es variable. Entonces, el flujo eléctrico, en este caso, el flujo eléctrico ya no lo definiríamos como el producto punto del campo eléctrico con el área. ¿Por qué no? Porque al ser una superficie irregular, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico puede tener un valor variable a lo largo de la superficie. Entonces esto lo vamos a cambiar por una integral. Se convierte entonces en la integral del campo eléctrico con respecto al área, ¿verdad? Es decir, en principio se supone que es el mismo procedimiento, nada más que estamos extendiendo o estamos generalizando el concepto de flujo eléctrico a una integral para tomar en cuenta superficies irregulares. Entonces, lo que dice la ley de Gauss simplemente es que el flujo eléctrico sobre toda la superficie depende únicamente de la carga total encerrada dentro de la superficie. Entonces, la ley de Gauss se escribe de esta forma. La integral del campo eléctrico con respecto a la superficie, y cuando escribo la integral le dibujo un círculo para indicar que es una integral cerrada. O sea, es decir, que es una integral que se calcula para toda la superficie del volumen, ¿verdad? Es igual a la carga encerrada dentro de epsilon entre epsilon sub 0. Y no depende de nada más, o sea, no depende del tamaño de la superficie, no depende del radio o el tamaño o la distancia. No depende tampoco de en qué lugar se encuentran las cargas eléctricas, simplemente es igual a la carga total encerrada dividido entre epsilon sub 0. La ley de Gauss
se le pueden dar varias utilidades. Puede usarse, por ejemplo, para calcular simplemente el flujo eléctrico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ley de Gauss se utiliza principalmente para calcular campos eléctricos sobre distribuciones que tengan una simetría fácil de ver. ¿Okay? Y de hecho, o sea, la importancia principal de la ley de Gauss radica en que nos permite calcular un campo eléctrico que de otra forma podría ser muy difícil de calcular aplicando la definición de campo eléctrico. Vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a considere el campo eléctrico generado por una esfera sólida de carga de radio A. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un sistema de coordenadas en X y en Y. Z. Y voy a dibujar una esfera de carga eléctrica. Entonces, esta esfera va a tener un radio A. Y la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. Determine el campo eléctrico afuera y adentro de la esfera. Suponga que la esfera tiene una carga eléctrica total Q positiva. Entonces, vamos a ver que para calcular el campo eléctrico adentro de la esfera, se sigue un procedimiento parecido a calcularla afuera, nada más que con ciertas diferencias. Vamos a calcular primero el campo eléctrico afuera de la esfera. Y para hacerlo, vamos a inventarnos una coordenada adicional, R, que va a medir la distancia entre el origen del sistema de coordenadas y el punto en cuestión donde medimos el campo eléctrico. Pues vamos a medir el campo eléctrico en primer lugar afuera de la esfera. Entre paréntesis vamos a decir cuando R es más grande que el radio de la esfera A. Entonces, para hacerlo utilizaremos la ley de Gauss. Vamos a tomar una superficie gaussiana esférica del radio R. Vamos a dibujar ahora esa esfera dentro de nuestro dibujo. La superficie gaussiana es simplemente una superficie de referencia con respecto a la cual hacemos nuestros cálculos. No tiene que ser necesariamente una superficie real. Sin embargo, en este caso, por simplicidad, tomamos una esfera. ¿Por qué? Porque si la carga eléctrica está realmente distribuida en una esfera, entonces es posible suponer que el campo eléctrico generado por esta esfera tiene que tener también una simetría esférica. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico, cuando llegan a la superficie de la esfera,
la van a cortar de manera perpendicular. Entonces, vamos a aplicar aquí lo que dice el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que el flujo eléctrico total es igual a la integral del campo eléctrico, producto punto, el área, y es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Entonces, tenemos que trabajar por aparte el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación. En primer lugar, el lado derecho es muy sencillo, porque la carga encerrada es simplemente lo mismo que la carga total de la esfera. O sea, sería Q mayúscula entre epsilon. Ahora, el problema es el lado izquierdo de la ecuación, el lado que tiene la integral. La integral se calcula integrando, ¿verdad?, el campo eléctrico con respecto a la esfera. Ahora, si uno parte de la idea de que el campo eléctrico es realmente un campo eléctrico simétrico, entonces es posible suponer que el campo eléctrico va a tener la misma magnitud sobre todos los puntos de la esfera. Entonces es posible sacarlo de la integral porque se considera como una constante. Por lo tanto, esto sería igual al campo eléctrico multiplicado por la integral del área de la esfera, ¿verdad? Vean que de paso yo puedo sacar el campo eléctrico porque yo sé que el campo eléctrico siempre va a ser paralelo a las líneas del vector de área, ¿verdad? Es decir, en este dibujo yo dibujo con color verde el campo eléctrico y con color rojo el vector de área. Entonces, como son paralelas, el producto punto se reduce, ¿verdad?, prácticamente a una multiplicación. Entonces, el campo eléctrico multiplicado por la integral del área es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y esto que está acá es el área de la esfera. Entonces, la fórmula queda como que el campo eléctrico por 4pi por a al cuadrado, bueno, r al cuadrado, es igual a la carga total dividido entre epsilon. Y por lo tanto, el campo eléctrico es igual a la carga total dividido entre 4pi epsilon r al cuadrado. Lo importante, muy importante de este resultado es que el campo eléctrico de una esfera es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia, cuando se mide afuera de la esfera. Es decir, cuando medimos el campo eléctrico de una esfera afuera de la esfera, la forma del campo eléctrico es completamente indistinguible del campo eléctrico que produciría una partícula puntual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos decaen con el cuadrado de la distancia. Ahora, esto no sucede, vamos a ver, para el campo eléctrico que se mide adentro de la esfera. Ya vamos a llegar ahí. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Ok. Para el campo eléctrico dentro de la esfera, tomamos una superficie gaussiana esférica de radio R dentro de la esfera de carga. O sea, son dos esferas, ¿verdad? De radio A. Es decir, para este caso decimos que R es menor a A. Entonces, cuando yo lo dibujo primero la esfera de carga.
Pero ahora dibujo una superficie esférica de radio R, ¿verdad? Concéntrica, por supuesto. Entonces, el círculo morado es la esfera de carga eléctrica que tiene un radio A, mientras que la superficie esférica imaginaria tiene un radio R. Vamos a suponer también que en este problema se puede asumir que el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera, porque aunque estemos dentro de la esfera, seguimos teniendo una simetría esférica, ¿verdad? Entonces, aplicando la ley de Gauss, decimos lo siguiente. El flujo eléctrico sobre las superficies de gaussiana es igual a la integral cerrada del campo eléctrico producto punto de A y es igual a la carga encerrada dentro de epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, igual para este problema tenemos que ir trabajando los dos lados de la ecuación. De hecho, por la misma razón que en el caso anterior, uno puede tratar el campo eléctrico como una constante. Por lo tanto, el lado izquierdo de esta ecuación se convierte simplemente en el campo eléctrico multiplicado por el área, igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Sin embargo, ahora, el problema es que nosotros tenemos que la carga encerrada es simplemente una fracción de la carga total de la esfera. Ya no es toda la esfera, sino que es simplemente una fracción de la carga de la esfera. Entonces, para calcular la carga encerrada, recurrimos a la densidad de carga. De la siguiente forma. La densidad de carga, yo la puedo definir como la carga total dividido entre el volumen total. Y el volumen total de una esfera es 4/3 de pi por a la 3, ¿verdad? Ahora bien, el volumen limitado por la esfera gaussiana es simplemente (4/3 de pi, pero por r a la 3, ¿verdad? Donde r es menor a a. Entonces, la carga eléctrica encerrada es igual a la densidad por el volumen encerrado. Es simplemente Q entre 4/3 de pi por a la 3 multiplicado por 4/3 de pi por r a la 3. Entonces, aquí yo puedo cancelar los 4 pis, los 4 pis, ¿verdad? Pero no puedo cancelar los radios porque son diferentes. Entonces, esto sería igual a la carga total por r a la 3 dividido entre a la 3. ¿Verdad? Y esto, evidentemente, es menor que la carga total Q. Por lo tanto, la ley de Gauss dice que el campo eléctrico por el área de la esfera gaussiana, que sería entonces 4pi por r a la 2, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Es decir, es igual a Q total entre r a la 3 entre a la 3 epsilon sub 0. Y ahí despejamos el campo eléctrico. El campo eléctrico sería igual a Q total por r a la 3 entre 4pi epsilon a la 3 r a la 2, ¿verdad? Y esto es igual a Q por r entre 4pi epsilon por a la 3. Aquí el punto es que el campo eléctrico es proporcional a R.
O sea, quiere decir que cuando estamos dentro de la esfera, el campo eléctrico tiende a crecer con la distancia, no a decrecer, como uno espera que sucede afuera de la esfera. Entonces, gráficamente, ¿verdad? La forma de entenderlo es de la siguiente forma. Ustedes dibujan la esfera, ¿verdad? Y entonces trazan un diagrama que pase por el centro, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a representar en la línea horizontal la distancia con respecto a al centro de la esfera, ¿verdad? Y en el eje vertical, digamos, la magnitud del campo eléctrico. Entonces, cuando estamos dentro de la esfera, el campo eléctrico crece linealmente con R. Entonces, hay como una recta. Es decir, el campo eléctrico tiene, o debería tener, esta forma, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos al punto donde R es igual a A, en ese punto, el campo eléctrico empieza a decaer con el cuadrado de la distancia, o sea, decae con el cuadrado de R. Entonces, en ese punto, el campo eléctrico va a disminuir, ¿verdad? Entonces, se observa que, de hecho, el campo eléctrico de la esfera es máximo justamente en la superficie de la esfera. Ustedes pueden comprobar que el valor del campo eléctrico tiende al mismo valor cuando viene desde el lado izquierdo que cuando viene desde el lado derecho, ¿verdad? Pero la función se parte en dos pedazos, cuando estamos adentro y cuando estamos afuera. Ok. ¿Preguntas, dudas?